Ok, el impacto más fuerte que se sufrió durante la pandemia fue que todos los negocios estuvimos cerrados. Por ejemplo, lo mío es una óptica y mis pacientes no podían venir a la consulta. Entonces, al no poder venir los pacientes a la consulta, básicamente pues no tenía ingresos y al no tener ingresos, pues se hizo difícil poder mantener el hogar. Para la primera pregunta, mijo, en cuanto a costos, aumentó el precio de lo que pagábamos en sucres, por decirte algo, eh, 4.000 o 5.000 sucres, pasó a costar 4 o 5 dólares, que al cambio de esa época sería 100.000 sucres. Entonces, el costo económico fue alto porque nosotros no estábamos acostumbrados a un gasto alto. Por más que el sueldo básico se dolarizó y todo, siempre hubo un impacto en la economía y por ende, en la mayoría de casos, hubo reducción de productos. Para el país, mijo, yo creo que pasó exactamente lo mismo. El poder adquisitivo de las personas bajaron y entonces por ende las compras ya no hubo como la cantidad anterior hasta acostumbrarnos. Pero en cambio, para el país pasamos a una moneda fuerte que permitió realizar las transacciones, especialmente las internacionales, de mejor manera. Y Y eso influyó mucho en la economía porque como por la crisis que se produjo por el por el cambio de la moneda, mucha gente salió a España y empezaron a enviar dólares, que se hizo un poco más fuerte acá. Eso sería la ventaja de eso. A ver, yo creo que para la tercera pregunta, eh, diferencias, claro que hay, porque ya no tenemos la moneda débil que teníamos antes, que sería el sucre, y tenemos una moneda fuerte, que es el dólar. Entonces, ya el poder adquisitivo nosotros ya no tenemos. Tenemos una inflación del 4%, que es la menor de Sudamérica. Tenemos, a diferencia que en la crisis de los 90, teníamos una moneda débil que se devaluaba continuamente, lo que está pasando exactamente ahorita en Colombia, Perú, Chile, Argentina. Ellos no tienen la moneda fuerte, entonces el Ecuador, como tiene la moneda fuerte, un poco le ha permitido solventar de mejor manera. Ahora, la crisis actual, si es que se puede llamar, no tiene comparación con la anterior, porque ahora el problema nuestro no es tanto económico, sino más bien político. Y como en la política entra el narcotráfico, eso quiere decir que hay mucho dinero en el Ecuador que circula, que es del narcotráfico, y que ese es el principal problema nuestro, sacar a esa gente que está pasando mucho dinero aquí, lavando dinero aquí, pasando droga aquí. Entonces, yo creo que no hay similitud con la crisis del 90. Todo más bien es diferencias. En el poder adquisitivo nosotros, por más que haya subido los costos de la vida, nos permiten tener todavía una economía más estable. Podría ser como similitud que en la época de la predolarización también había menos trabajo. Por eso es que la gente se vio obligada a salir del país. Ahora también está haciendo lo mismo porque tampoco encuentra trabajo, porque el Estado, que era el principal benefactor para los ecuatorianos con el trabajo, ya no está haciendo lo mismo, sino, y aparte de eso, permitió la entrada de extranjeros y está legalizando a los extranjeros de aquí, y eso nos quita plazas de trabajo porque a los extranjeros de aquí se les paga menos.
Eso sería, mijo. ¿Qué impacto tuvo para ti la crisis y posterior dolarización? Para mí no tuvo un mayor impacto ya que era un adolescente, pero para mis padres sí, ya que ellos tenían ahorros a largo plazo en millones de sucres que no se convirtieron más que en cientos de dólares. Entonces no era lo mismo que una casa que costaba 20, 40 millones pasase a costar cientos de dólares. Claro, y eso en el ambiente de la familia, el ambiente social, tocó mucho. Claro, impactó, realmente impactó. O sea, uno como adolescente, los padres, o sea, como hijo, los padres siempre tratan de amortiguar todo ese tipo de golpes económicos sobre todo. Y no, uno no se da cuenta, no lo siente. Pero sí, o sea, tengo que ser sincero, sí afectó. Tal vez no lo percibí en ese momento, ahora que soy un adulto me doy cuenta de que sí afectó, con las palabras que tú dices en el entorno económico familiar, sí afectó. Aunque tus papis hicieron lo posible para que no se notara. Obvio, eso mucho. te digo, yo no lo noté en ese tiempo, o sea, yo ¿No nunca me di notaste? cuenta, o sea, por decirte unos zapatos, yo me acuerdo, claro, porque en ese tiempo yo andaba muertito por unos zapatos de esos que vienen con unas capsulitas de aire y costaban algo de 120,000 sucres, 160,000 sucres. Ya, Eso equivaldría a más o menos $6. Ya, cuando se dolarizó, claro. esos zapatos costaban millones de sucres. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización, a tu parecer? A mi parecer es bastante político. Bueno, es tu parecer. No estoy a favor de Abdalá Bucaram ni de la familia Bucaram. ¿Por qué te digo esto? Porque él tuvo una idea que luego la pusieron en práctica. Él primeramente iba a traer al señor Domingo Cavallo, un argentino experto en finanzas, para que realizase la revalorización del sucre. Algo que los peruanos hicieron con el Nuevo Sol y muchos otros países lo han hecho a través de la historia y les ha funcionado. ¿Bucaram era el presidente en ese tiempo? No, antes. Antes. Por eso te digo. Ah, ok. Luego viene el señor Yamil Mahawat, que es su propio apellido, y le trae al mismo Domingo Cavallo. Ah, bueno, digo lo de Domingo Cavallo con Bucaram, porque eso causó revuelo en el ambiente político. Ah, no, que cómo le va a traer, que por qué, que cómo así. ¿Ya? Porque era Bucaram. Básicamente por eso. No, insisto, no es santo de mi devoción, pero era una buena medida, una buena idea y una buena medida que se iba a tomar. Por eso y por otras cosas le sacaron del panorama político. Una vez más, vino un tiempo de oscurantismo para la política y para el país, porque cambiábamos, hasta hoy creo, casi hasta antes del nefasto Correa, cambiábamos muy seguido de presidentes, y estaba bien, porque si estás inconforme con algo lo cambias. Pero para la visión internacional no estaba bueno eso. Bueno, llegó Mahawat, volviendo al tema, y trajo al mismo Domingo Cavallo. Ahí ya no le hicieron problema a los políticos porque era Mahawat, era parte del círculo, era parte de... Todos iban ahí a ganar un pedacito, aunque sea. Y Domingo Cavallo, en vez de revalorizar el sucre, dio la opción de dolarizarnos. Y fuimos el conejillo de Indias del mundo, porque fuimos el primer país dolarizado del mundo, si no me equivoco. El Salvador fue otro de los países dolarizados, pero fue un poco después de Ecuador, si no me equivoco. Entonces, ¿qué dirías? ¿Que tuvo impacto negativo, a tu parecer? Negativo en el sentido de que perdemos un poco de identidad al perder nuestra propia moneda. Claro. Teníamos el sucre que nadie más tenía. Tenían el bolívar, tenían el sol, el peso. Casi todo el mundo tenía pesos. Peso de acá, peso de allá, pero a todos les pesaba. Nosotros teníamos el sucre. Nuestra propia moneda, nuestra propia cara. Y eso, quieras que no, te da un orgullo, te da una fuerza de identificación, como un himno nacional. Como el himno de tu colegio, como el himno de la escuela. Te da identidad. Y eso es muy bueno como seres humanos porque te hace sentirte que perteneces a algo, y hacerte sentir que perteneces a algo te hace ser más psicológicamente, te hace ser mejor y llegas a ser mejor. Pero en el contexto económico.
en el contexto económico era una medida necesaria. Necesario. Era una medida necesaria. Ya estábamos sobre los 15 a 20 mil sucres que costaba un dólar. Ya era insostenible. Claro. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y 2000 y la crisis económica actual? Chuta, ¿qué diferencias encuentro entre la... Y similitudes. Diferencias y No, pero estaba pensando en las diferencias primero. ¿Qué diferencias encuentro? Enormes. O sea, la principal, la crisis del 99-2000, era algo que se venía gestando de como 2 o 3 décadas atrás, desde que nos petrolizamos, porque no se supo manejar bien el dinero que entraba del petróleo. Como buenos ecuatorianos, y lo digo, y soy parte de bien derrochadores de dinero. Entonces, nunca se lo tomó a eso, como que siempre fue una bonanza y una aventura, una ventaja del Ecuador tener ese petróleo. Entonces siempre lo derrochaban, y estábamos endeudadísimos como país, ¿no? Enormemente, incluso internamente y externamente, por obvias razones. Y eso llevó a que al final desencadenaste la crisis en todo sentido. Y bueno, la gente emigró y ya, pues, el Ecuador durante muchos años, algo que no se habla, se mantuvo y quizás hasta ahora se medio mantiene de las remesas de los inmigrantes. Si buscas ahí en el INEC, se han hecho estudios y sí, el Ecuador durante muchos años se mantuvo con la plata que enviaba la gente de fuera del país acá, porque aquí ya no se generaba dinero. La crisis actual realmente sí es una crisis. En poquísimo tiempo se han comido un montón de plata, porque te dije, la anterior se comieron durante décadas. En esta quizá en una sola década se hayan comido, pero enormemente la plata, y por eso estamos ahora como estamos. Fuera de que también nuestros ingresos ahora, y tiene que la gente ser sincera, vienen de lados oscuros, el narcotráfico básicamente, y esa plata se la quedan solo altos gallos que no salen a la luz, ni quiere nadie que salga a la luz. Esa es la diferencia. Se demoró antes un montón en gastarse toda la plata, ahora se demoraron un poquito en llevarse toda la plata, porque ahora no se la gastaron, ahora la tienen, son fortunas que se han forjado durante estos 10 años que te digo. Y no hablo solo del correato, ha habido gente que no es correísta, igual se ha forjado fortunas en estos 10 años enormes, así, enormes. Esa es la diferencia. Claro. La vez anterior la malgastaron, esta vez se la clavaron para ellos. ¿Y la similitud? La similitud. El jodido es el pueblo. El jodido es el de a pie, el que se sube en el bus. Claro. Al que le afecta que le pongan 10 centavos más, 20 centavos más de pasaje. Que también se debió haber eso hecho paulatinamente, pero el cobarde de Correa no lo hizo, porque era necesario, y en todo el mundo, en todo planeta, las subidas de cualquier servicio básico o cualquier cosa básica, cosas digo, porque puede ser también la comida, van subiendo poco a poco, y es lo normal. Correa siempre tuvo miedo a una revuelta y por eso nunca se atrevió a subir los pasajes. Y ahora los que están pagando los platos rotos, fuera de que también son ineptos los que están ahora, pero están pagando esos platos rotos de que Correa jamás se atrevió a dar ese paso. Y era necesario, y es necesario, porque todo sube el costo de todo. Claro. Eso no es. Yo creo. Perfecto. Gracias. ¿Aló? ¿Aló, Mimi? Hola, mi gordo. Hola, Mimi. ¿Me puedes hacer un favorzote? Porfa, que estoy con apuro. Verás, te necesito hacer unas 3 preguntas, sí, para un trabajo. Ya. Ya, a ver. Primera, ¿qué impacto tuvo para ti la crisis y posterior la dolarización? O sea, ¿qué te impactó a ti la crisis de la dolarización y lo que pasó después? Sí, fue fuerte porque estaba endeudada con el cargo que teníamos en ese entonces, que lo hicimos en sucres y se transformó a dólares la deuda, entonces sí fue fuerte, prácticamente nos costó el doble el valor del cargo. Sí,
Ya. La segunda, ¿qué impacto tuvo para el país la dolarización? Igual fue fuerte. Para justamente las personas, ahora es muy difícil que alguien no tenga deudas. Entonces, sí impactó en ese sentido, pero luego sí fue bueno porque ya ves, eso le dio estabilidad monetaria al país, que si no era terrible. Ya. Otra, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99-2000 y la que estamos pasando actualmente? ¿Qué diferencias? Y similitudes, ajá. Que igual fueron robos. ¿Cómo? Que en las dos fueron robos, pues, robos políticos. Ya. ¿Y actualmente lo mismo? O sea, eso te digo, en las dos, la misma cosa fueron. Ya, y en la actual también la ves de la misma manera. ¿Cómo? Háblame más alto que no te... ¿En la actual también la ves de la misma manera? Sí, porque es resultado de los robos que hubo en el 99 y en el 2000. anterior gobierno, pues. Ya. Ya. Gracias. Buenos días. Para el trabajo de economía se ha realizado una entrevista sobre la dolarización. El día de hoy voy a entrevistar a mi mamá con 40 años. Bueno, una pregunta. ¿Qué impacto tuvo la crisis y la posterior dolarización en tu vida? En los años 90 vivimos momentos muy fuertes económicos y políticos. La inestabilidad era terrible. Huelgas, paros, inseguridad. En ese momento el presidente de la República, Yamil Maguad, decidió el feriado bancario, que incluía que todos los fondos sean congelados, los fondos depósitos a largo plazo, pólizas sean congelados por determinado tiempo hasta que la economía del país se estabilice. Y tomamos al dólar como nuestra moneda, dejamos para siempre el sucre atrás. El sucre era una moneda que se devaluaba constantemente, a la cual los políticos utilizaban para sus propios fines y terminó en una hiperinflación en el país. Interesante. Bueno, ¿y qué impacto crees que tuvo la dolarización en el país? A corto plazo fueron momentos dramáticos por la congelación de fondos y todo ese tema. Sin embargo, a mediano y largo plazo, las empresas han podido planificar sus inversiones a futuro. Ha habido un crecimiento económico, una estabilidad en la parte económica. Si bien es cierto, el dólar es una moneda extranjera, no permite utilizar política económica como devaluar o como avaluar la moneda para competir con nuestros vecinos en comercio exterior. Sin embargo, para mí la dolarización sí fue una buena decisión para estabilizar la economía. Una opinión muy interesante. Y bueno, para terminar, ¿qué similitudes y diferencias ves entre la crisis económica del 99 y 2000 con la crisis económica actual? Bueno, actualmente tenemos una crisis debido al coronavirus. La crisis es mundial. La falta de empleo, la inseguridad. Sin embargo, a pesar de que hay factores similares con la crisis de 90, como es la falta de empleo, la inseguridad, la inestabilidad económica, el dólar es lo que nos permite, a pesar de todos estos factores, seguir manteniendo ciertos niveles económicos que nos hacen incluso buen lugar para llegar a los extranjeros. Por ejemplo, los venezolanos, los cubanos, los peruanos llegan a nuestro país porque la economía, el hecho de que nos paguen en dólares, el hecho de que el dólar circula aquí, hace que la gente pueda planificar a futuro sus inversiones.
Esperemos salir pronto de esto, que los precios del petróleo suban, hacernos más competitivos y toda crisis es una oportunidad para crecer. Muchas gracias.